Les damos la bienvenida a este tiempo hermoso, un tiempo de adoración y oración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Hoy quiero comenzar este tiempo, en primer lugar, dándote la bienvenida, hermanos queridos. Bienvenidos a este tiempo una vez más. Yo espero que allá en casita todos los corazones estén listos para entregar nuestra mejor adoración a nuestro Señor Jesús, pero también estemos listos para honrarlo, para glorificar su nombre, para darle gracias a nuestro Dios por todo lo que ha hecho. Y hoy quiero que escuches esta palabra. Yo sé que viene del corazón de Dios para con cada uno de nosotros. Hoy quiero comenzar regalándote una palabra. Después vamos a orar, vamos a adorar al Señor, vamos a tener dos tiempos muy importantes de oración, y yo quiero que te prepares, que allá en casa tú estés listo para orar, para clamar, para encontrarte con tu Dios, para que el Espíritu Santo esté llenando cada habitación, cada casa, cada hogar definitivamente de su presencia. Y hoy quiero comenzar con una palabra que llenó mucho mi corazón, y yo puse por título a esta palabra: momentos sobrenaturales. Eso es de lo que hoy quiero hablar, quiero compartir. ¿Sabes? En la vida de nuestro Señor Jesucristo definitivamente hubieron momentos impresionantes, hermosos y sobrenaturales. Y hoy quiero mostrarte uno de esos momentos asombrosos en la vida del Señor Jesucristo. Un momento en donde Él muestra una vez más el amor que nos tiene, pero muestra su poder de una manera asombrosa. Y yo espero que hoy, en esta tarde, tú puedas encontrarte con ese Dios lleno de amor, con ese Dios todopoderoso, con ese Dios que definitivamente hoy quiere enseñarnos grandes cosas. Espero que puedas encontrarte con tu Creador, con tu Señor Jesucristo, con nuestro Salvador, que hoy sea un día realmente especial este viernes. Así que quiero llevarte a este momento, un momento sobrenatural en la vida de Jesús, y quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo. En el capítulo 14, versículos del 22 al 33, la palabra del Señor nos muestra este momento extraordinario en la vida de Jesús. Versículo 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. ¡Wow! Este es un texto bíblico realmente asombroso, sobrenatural en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Antes de que aconteciera todo esto, ¿sabes? El Señor Jesús había realizado un milagro asombroso. El Señor Jesús había alimentado a más de 5,000 personas en un solo lugar. Había sido un momento asombroso. Los discípulos habían observado ese milagro que había acontecido. Pero el Señor Jesucristo, al terminar esa jornada, al terminar de predicar, de hablar y de alimentar a estas personas, insiste y le dice a sus discípulos que ellos se adelanten,
esperen, que vayan del otro lado del lago, que se suban a la barca y después Él los va a alcanzar. Pero el Señor Jesucristo comenzó a despedir a todas esas personas que habían estado con Él, que habían escuchado la palabra del Señor. Él los comenzó a despedir. Él se aseguró que todas las personas fueran a su casa. Y sabes, lo primero que el Señor Jesús nos muestra en ese texto bíblico es que después de que la gente se va, Él hace algo asombroso. Él no va y alcanza a sus discípulos, sino que la palabra del Señor dice que Él sube a una colina y va a un lugar apartado para orar con su Padre. Esto en lo particular me gusta muchísimo. Creo que aprendemos mucho en este acto del Señor Jesucristo, porque Él se va. Él quiere estar en la intimidad, quiere estar a solas con su Padre. Probablemente allá en ese lugar, en lo secreto, Él definitivamente tuvo que haber honrado a su Dios, honrado a su Padre, ¿verdad? Debido a las grandes cosas que habían pasado. Él estuvo hablando con Dios definitivamente en ese lugar. Me parece que eso es realmente asombroso. Es algo que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros. Porque, sabes, mi querido hermano, el Señor Jesucristo, en la palabra del Señor podemos ver que era un hombre realmente ocupado. Siempre, a donde quiera que iba, llevaban a enfermos con Él, ¿verdad? Deseaban que Él los sanara, que Él hiciera cosas asombrosas. Siempre estaba ocupado, pero Él siempre buscaba los momentos para estar a solas con su Padre. Y una de las enseñanzas maravillosas que el Señor Jesús nos da es que no importa qué tan importantes seamos, cuánta ocupación nosotros tengamos todos los días, es necesario que nosotros vayamos a la oración, a la intimidad, al secreto con el Señor. Eso es realmente interesante. Pero sabes, una de las cosas que yo puedo ver en este texto bíblico es que mientras que el Señor Jesús está disfrutando o está pasando un momento hermoso con su Padre en la intimidad, en ese mismo momento los discípulos, dice la palabra, que se encuentran lejos de tierra firme. Están en ese lago, están en esa barca, y la palabra del Señor dice que comenzaron a enfrentar un momento difícil. Un fuerte viento vino sobre ellos, y ese fuerte viento, dice la palabra del Señor, que levantó grandes olas, y esas olas chocaban en la barca. Me imagino que los discípulos comenzaron a sentir miedo, comenzaron a sentir temor, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención varias cosas en este texto bíblico. La Biblia dice que cuando Jesús sale de ese lugar en lo secreto, de hablar con su Padre, Él sale de ese lugar y no se pregunta, ¿dónde estarán mis discípulos? ¿Dónde me voy a encontrar con ellos? Porque yo veo algo impresionante en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él sale de orar, Él sabe dónde están. Él sabe específicamente cuál es el lugar en donde están, lo que están viviendo en ese momento, y dice la palabra del Señor que Él va hacia ellos, va hacia sus discípulos. Pero me asombra la vida del Señor Jesús, y por eso este título, Momentos Sobrenaturales, porque Él va hacia sus discípulos, pero la palabra del Señor dice que lo hace de una manera sobrenatural. Jesucristo va hacia la barca caminando sobre el mar, caminando sobre las aguas. Eso es lo que dice el texto bíblico. ¿No te parece que eso es realmente asombroso y sobrenatural? ¿Quién puede hacer este tipo de obras? Nadie, mi querido hermano, solo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los discípulos, cuando lo ven de lejos, dice la misma palabra que quedaron aterrados, sintieron miedo, y en realidad pensaron que quien venía hacia ellos era un fantasma. Pero saben, la palabra del Señor nos da muchos detalles, porque dice que Jesús, al conocer el pensamiento de sus discípulos, lo que estaban viviendo o experimentando en ese momento, Él les da palabras realmente extraordinarias. Cuando piensan que es un fantasma, el Señor Jesucristo les grita y les dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¡Wow! Esas palabras me encantan, porque yo quiero que tú puedas hoy arrebatar esas palabras, que hoy tú puedas creer esas palabras. Y en cuanto a esta palabra, yo estoy aquí, definitivamente el Señor Jesucristo quería que sus discípulos entendieran quién era realmente Él. El Señor Jesucristo, con estas palabras,
les estaba diciendo: no tengan miedo, tengan ánimo, el gran yo soy está aquí. El Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad está en este lugar. Así que no tengan miedo, no se desanimen, tengan ánimo, porque el gran yo soy está con ustedes. Hermanos queridos, hoy en este tiempo de oración, en este tiempo que estamos viviendo, esto es precisamente lo que nuestro Dios nos dice a cada uno de nosotros. No importa lo grande que sea la tormenta, lo fuerte de los vientos, las grandes olas con las que hoy probablemente muchos sienten que se están sumergiendo, ¿verdad? Que no pueden salir de los diferentes problemas. La palabra del Señor nos dice que si el Dios Todopoderoso, si el gran yo soy está con nosotros, mis queridos hermanos, nada nos puede ocurrir, nada nos puede pasar, porque el Dios Todopoderoso está entre nosotros, mis queridos hermanos. Esa es una palabra que yo quiero que tú tomes, que tú arrebates. No tengan miedo, yo estoy aquí, dice el Señor. Esa palabra en realidad, en lo particular, me encantó, porque me parece que esta palabra trae protección a nuestra vida, trae una seguridad asombrosa. Pero sabes, cuando Pedro entiende, ve lo que está sucediendo, él grita las siguientes palabras, le dice al Señor: si eres tú, Señor, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Me encanta la respuesta del Señor Jesús. Cuando Pedro se lo dice, él simplemente dice: sí, ven para acá, ven conmigo. Y ahí vemos una vez más el amor y el poder asombroso de Dios hacia sus discípulos, hermanos queridos. Cuando Pedro escucha a su Señor, cuando escucha la voz de su Señor, Pedro tomó una decisión, la decisión de obedecer esa orden, ese mandato, esas palabras del Señor Jesús. Y sabes, en su decisión, en la obediencia, él decide dar un paso de fe. Decide bajar de esa arca, ¿verdad? Decide bajar de esa barca y comienza a caminar. Pero ¿sabe? Lo asombroso es que nunca nadie había caminado sobre el agua, solamente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Pero cuando Pedro escucha la voz de autoridad, la voz de orden, de mandato del Señor Jesucristo, él obedece, comienza a caminar. Eso me parece que para Pedro debió haber sido un momento asombroso. Comenzó a caminar sobre el agua, mi hermano querido. Él toma esa decisión, él sigue avanzando, porque sin duda alguna Pedro está enfocando su mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mientras Pedro obedeció y puso su fe, es decir, su mirada en Cristo Jesús, él pudo caminar. Él pudo caminar en esas aguas, hermanos queridos. Pero saben, hay un dato que en lo particular me parece muy asombroso. Cuando Pedro baja, cuando el Señor le dice: sí, ven, en ese preciso momento, saben, yo he visto a veces esa escena en algunas películas, en algunos documentales, y se ve que Pedro baja y las aguas están tranquilas y él va caminando sobre el agua. Pero el texto bíblico dice lo contrario. El texto bíblico dice que cuando Pedro bajó de la barca, los fuertes vientos y la tormenta, ¿verdad? Las olas estaban en ese momento. Él baja y camina sobre ello. La palabra del Señor dice que Pedro pudo caminar porque se enfocó. Su mirada estaba en Cristo Jesús. Y mientras que estuvieran las tormentas, los vientos fuertes, pero la mirada de fe estaba puesta en Jesús, Pedro pudo caminar. Fijó su mirada en el gran yo soy, en el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué sucedió cuando Pedro dejó de ver a su Salvador? Cuando Pedro dejó de ver a su Señor, cuando Pedro dejó de ver a su Dios, cuando comenzó a ver a su alrededor, la palabra de Dios dice que se aterrorizó y comenzó a hundirse, mi hermano querido. Estas son enseñanzas que nosotros debemos de comprender.
momentos sobrenaturales en la vida del Señor Jesucristo, pero también momentos que experimentaron, hermanos queridos, los discípulos. Es interesante entender todo esto a través de este momento asombroso, ¿verdad? En la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, estas palabras: no tengas miedo. Ten ánimo, porque el gran yo soy está contigo. El Dios, como te decía hace un momento, desde la eternidad, que existe desde la eternidad hasta la eternidad, está con nosotros, mis hermanos queridos. Y no importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan grande sea la enfermedad. De hecho, puede ser hasta una enfermedad terminal. No importa lo grande de las deudas, lo grande de los problemas. Si estás llegando hasta, no sé, hasta el divorcio, si estás llegando a una separación, si estás en la ruina económica, no importa qué tan grandes sean los problemas, nuestro Dios hoy viene y nos dice: no tengas miedo. Cobra ánimo, porque el gran yo soy está contigo. Mi hermano querido, si el Dios Todopoderoso hoy nos dice en su palabra que está entre nosotros, en medio de nosotros, lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Hoy es tiempo de creer en nuestro Dios. Probablemente hoy debemos de decirle a nuestro Dios con toda sinceridad: Señor, estoy pasando por grandes problemas, por grandes dificultades. Necesito tu intervención, necesito tu ayuda. Hoy necesitamos clamar a nuestro Dios. Hermanos, hoy estamos viviendo tiempos realmente difíciles. Tiempos donde hemos visto que grandes olas se levantan, que grandes vientos han chocado con nuestras vidas, hermanos queridos. Pero Dios, a través de su santa palabra, nos enseña una cosa importante en esta tarde. Nos enseña que nosotros, los creyentes, los cristianos, podemos caminar en medio de esas grandes tormentas, en medio de esos grandes vientos o en medio de esas altas olas. Podemos caminar a través de ellos, porque sin duda alguna el gran yo soy está con nosotros. Pero necesitamos tener fe, creer en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, creer en el poder asombroso que Él tiene. Pedro experimentó algo sobrenatural. Caminó, es el único ser humano, ¿verdad? El hombre que puede decir que caminó sobre las aguas, y caminó porque el Señor Jesucristo estaba con él. Pedro se hundió porque le faltó fe. ¿Te das cuenta de las palabras que el Señor Jesús le dijo? Él le dijo: ¿por qué tienes tan poca fe? Pero me llama la atención la segunda pregunta, cuando dice: ¿por qué dudaste de mí? ¡Wow! ¿Te das cuenta de esa palabra? ¿Cómo el Señor Jesús habla con Pedro? Pedrito, ¿por qué dudaste de mí? Hoy, hermanos queridos, es tiempo de creer, de poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en este tiempo, hermanos? ¿Qué es lo peor que podría pasarnos? Morir, ir a la muerte, ¿verdad? Pero saben, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos una esperanza segura. Él va a resucitarnos, Él va a darnos vida eterna. Y en esa esperanza nosotros descansamos, porque sabemos que fiel es el que ha prometido todas estas palabras, mis queridos hermanos. Hoy es tiempo de tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pedro se hundió, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dejó que se hundiera, dejó que se cayera, ¿verdad? Cuando Pedro se hundía, él gritó: ayúdame. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Extendió su mano, extendió su brazo y lo tomó una vez más. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de estos textos bíblicos? Algunos escritos o algunas personas, estudiosos, dicen que Pedro era un hombre grande y robusto. ¿Qué pasó cuando se hundió? Jesucristo extiende la mano, toma a Pedro y los dos se hundieron. Eso no dice la palabra del Señor. El Señor Jesús permaneció de pie sobre las aguas. Tomó a Pedro,
Sacó a Pedro, mis hermanos queridos. Eso quiere decir, o en eso podemos ver que a nuestro Dios no le sorprenden nuestros grandes problemas. Nuestro Dios nunca se va a hundir. Nuestro Dios nunca va a decir, uy, este problema sí que está grande. Él está por encima de todo. Ni el robusto Pedro pudo hundir a nuestro Dios. Hermano querido, hoy quiero decirte que no importa, hermano, no importa lo que estés atravesando. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en Cristo Jesús. No importa cuál sea el problema que hoy estás atravesando. No sé si sientes que te ahogas. No sé si sientes la desesperanza. No sé si estás llegando a tu límite. Hoy quiero que respires. Y hoy quiero que entiendas esta palabra. No tengas miedo. Cobra ánimo, porque el gran yo soy está contigo. La palabra del Señor dice que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, en ese instante la tormenta se calmó. Pero no debido a Pedro, sino debido a nuestro Señor Jesucristo, porque recuerda que la palabra del Señor dice que hasta los vientos y las olas más grandes lo obedecen a nuestro Señor. Hermanos queridos, y cuando todo se calmó, cuando todo estuvo tranquilo, la palabra del Señor dice que los discípulos comenzaron a adorar a su Señor y dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Mi hermano querido, hoy yo quiero que pienses en la grandeza de nuestro Dios. Hoy yo quiero que pienses en el poder asombroso de nuestro Dios, pero quiero que pienses en su amor inagotable, en su amor maravilloso. Si hay alguien que hoy puede cambiar tu circunstancia, si hay alguien que te puede llevar a una nueva vida, es nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy necesitas cobrar ánimo, tener fe y entender que el que está entre nosotros, el que está con nosotros, es más fuerte y tiene el control de todas las cosas. Hoy yo quiero pedirte que te pongas de pie y que pongas en tu corazón, en tu mente, todo aquello con lo que hoy estás enfrentándote. Todas aquellas vientos fuertes, aquellas olas gigantes que están chocando contra ti, contra tu vida, ¿verdad? Y probablemente estás perdiendo la esperanza, probablemente estás agotado, probablemente estás desesperado o angustiado, mi hermano querido. Y hoy vamos a levantarnos, hoy vamos a decirle a nuestro Dios, ayúdame que me hundo. Y lo único que espero que hoy puedas recibir es la mano de nuestro Dios extendiéndose y levantándote y sacándote de esa oscura profundidad probablemente en la que hoy estás cayendo. Pero hoy yo quiero que te levantes ahí en casa, ponte de pie, pon de pie a tu familia. Hoy es tiempo de clamar y vamos a adorar a nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa palabra. Un momento sobrenatural en la vida de nuestro Señor Jesús. Pero yo sé que también cada uno de nosotros puede experimentar este momento asombroso. Hoy creemos en esta palabra. No tengas miedo, no temeremos. Tengan ánimo y hoy queremos cobrar ese ánimo. Y lo haremos porque hoy entendemos que el gran yo soy, que el Dios todopoderoso, que el Dios que existe desde la eternidad y hasta la eternidad está con nosotros. Gracias, mi Rey. Señor, hoy queremos decirte que te necesitamos. Ayúdanos a salir de estos problemas. Ayúdanos, Padre, ante la enfermedad que nos rodea, ante las amenazas del coronavirus, ante las amenazas de otras enfermedades, ante las amenazas de muchos jefes, de muchos gerentes que dicen estás despedido, ante las amenazas de los problemas y los pleitos en casa, Señor, ante las amenazas, probablemente esas amenazas de escasez, de ir a la ruina, Señor, económica. Hoy ante todo eso creemos tu palabra, Señor. Háblanos y nosotros obedeceremos. Háblanos y nosotros nos levantaremos, porque creemos en ti, creemos en el gran yo soy, creemos en nuestro Dios todopoderoso. Bendito seas, mi Rey. Ven, responde a las oraciones, obran milagros extraordinarios en el nombre poderoso de Jesús. Pero hoy queremos entregar nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, y en medio de esta adoración que se obren milagros asombrosos, que tú, mi Dios, calmes toda tempestad, calmes todas esas olas y todos esos fuertes vientos que han venido
sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos tuyos hasta el final, Señor. Somos solamente tuyos. Te pertenecemos solo a ti, Señor. Y no importa a dónde nos lleves, podemos estar confiados en ti. Podemos clamar a nuestro Dios, sin importar la circunstancia, sin importar dónde nos encontremos. Podemos clamar a ti y nuestro Dios nos responderá. Podemos descansar en el amor de nuestro Dios. Que tu espíritu me guíe sin fronteras,
de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes,
glorifícate, glorifícate. No hay nadie como tú, 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 Señor. Dile por última vez a nuestro Dios que no hay nadie como Él. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Señor, tan grande y tan poderoso, tan amoroso, solo tú, Señor. Díselo al Señor. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, mi Rey, por estar entre nosotros, mi Señor. Gracias por mostrarnos tu amor, por mostrarnos tu poder, por hacernos saber que tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, mi Dios, porque tú siempre vienes, mi Dios, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, siempre estás entre nosotros, mi Rey. Gracias, gracias, Señor. Hoy obra milagros en la vida de mis hermanos ante las dificultades, los vientos fuertes, las tormentas, los desiertos que están viviendo. Obra tus milagros asombrosos, Señor, en la vida de mis hermanos. Saben, mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos muestra algo también muy importante. En medio de las grandes tempestades, de esos vientos fuertes, también nuestro Dios nos dice que nosotros permanezcamos quietos y veremos las obras maravillosas de nuestro Señor. Veremos cómo Él pelea a nuestro favor, hermanos queridos. Yo quiero llevarlos al Salmo 46, versículos del 8 al 11. Quiero que escuchen con mucha atención este texto bíblico. Escuchen, por favor. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Versículo 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan asombroso! El Dios de Israel está con nosotros. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. ¡Wow! Y en medio hoy de las circunstancias difíciles, de los problemas, de las cosas que vivimos, la palabra de Dios nos aconseja y nos dice: quédate quieto. Es lo que dice la palabra del Señor. Quédate quieto y verás cómo tu Dios lucha por ti, cómo tu Dios pelea por ti. Quédate quieto y sepan que yo soy Dios. Todas las naciones me honrarán. ¡Wow! Es una palabra realmente maravillosa, hermanos queridos. El Dios de Israel está con nosotros. El gran yo soy está con nosotros. Y yo quiero que tú abraces esa palabra, abraces esa realidad, hermano querido. No tienes por qué sentirte solo. No tienes por qué sentirte abandonado. No tienes por qué sentir que el mundo se acaba o que tu mundo se acaba, mi hermano querido. El Dios que creó todo.
el Dios que lo hizo todo y lo hizo para nosotros, hermanos queridos, ese Dios maravilloso es el que te cuida. Hay un pensamiento maravilloso en la Biblia que dice que el que guarda a Israel, que el que cuida a su iglesia, a su pueblo, no se duerme, siempre está pendiente de lo que nosotros hacemos, hermanos queridos. Permanezcamos quietos, creamos, tengamos fe, permanezcamos quietos y veremos el poder de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, el Dios que nos cuida, no se duerme. ¿Qué te parece si ahí donde estás, yo quiero que tú ores una vez más? Quiero que una vez más tú vayas al entendimiento de estas palabras. Escúchalo una vez más. El Dios de Israel está contigo. El Señor de los ejércitos celestiales está contigo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Hoy queremos decirte, mi Dios, que creemos en ti, que confiamos en ti. Vamos a permanecer quietos ante tu presencia, Señor. Vamos a permanecer quietos y vamos a experimentar tu hermoso poder. Señor, escóndenos bajo tus alas, mi Rey, y cúbrenos con tu mano poderosa, mi Rey. Te amamos con todo el corazón. Bendito seas. Quietos estaremos confiando en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Escóndenos bajo tus alas, Señor. Queremos habitar, Señor, bajo tus alas. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansa en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios.
tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Díselo. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Tú eres Dios, tú eres Dios en mi vida. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Redentor. En tus brazos estoy. Hoy corro hacia ti. Hoy corro hacia ti, Señor. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, yo puedo confiar en ti, Señor. Yo creo en ti, creo en tu poder, creo en tu salvación, creo en tu Hijo. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Tú eres Dios en mi vida, Padre. Muy bien, hermanos, este ha sido un viernes hermoso, un viernes maravilloso, lleno de oración, lleno de palabra, lleno de adoración a nuestro Dios. Yo espero que tú te hayas podido encontrar con ese Dios maravilloso. Hoy queremos decirte que Dios te bendiga, cree en las promesas de nuestro Dios. Recuerda, somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración. Su servidor, el pastor Roy Bautista, les decimos que el Señor los bendiga a todos.